Eres la mancha en mi vida, jamás serás digna de mí. El día que me busques de rodillas, yo ya habré aprendido a volar sin ti. La voz de Rodrigo Santamaría, un susurro cruel revestido del terciopelo de un coñac de 50 años, se clavó en Mariana Obregón como un trozo de hielo. Estaban en el Salón Real del Casino de Madrid, epicentro del poder y la opulencia, celebrando el 10º aniversario de Aerolíneas Celestia, el imperio que Rodrigo había construido con la misma arrogancia con la que ahora demolía a su esposa. Las luces de las arañas de cristal se reflejaban en las copas, en las joyas de las invitadas, en los ojos vacíos de Mariana. Rodrigo acababa de cerrar un acuerdo millonario con un consorcio árabe y el ministro de Fomento le había dado una palmada en la espalda que valía más que cualquier contrato. Era su noche. Y como siempre en sus noches de gloria, Mariana era el recordatorio de un origen que él prefería olvidar. Ella, con su vestido sencillo de un diseñador español poco conocido, su belleza discreta y su mirada perpetuamente asustada, era una disonancia en su sinfonía de éxito. Sonríe un poco, mujer le había siseado antes, mientras los fotógrafos disparaban sus flashes. Pareces un fantasma en mi fiesta. ¿No te das cuenta de que espantas a los inversores? Ella había intentado esbozar una sonrisa, pero sus músculos faciales no obedecían. Llevaba 10 años intentando ser la esposa perfecta para el magnate de la aviación. 10 años de cenas silenciosas, de críticas veladas sobre su ropa, sus amistades, su forma de hablar. 10 años de ser la sombra gris que seguía al sol deslumbrante que era Rodrigo Santamaría. La humillación final llegó cuando un periodista de una revista del Corazón se acercó a la pareja. Don Rodrigo, una década de Celestia y una década de matrimonio. ¿Cuál es el secreto para mantener el equilibrio entre un imperio y el amor? Rodrigo soltó una carcajada que resonó en todo el salón, puso un brazo sobre los hombros de Mariana, un gesto que parecía protector, pero que para ella fue como el abrazo de una boa constrictora. El secreto, dijo, mirando directamente al periodista, pero hablando para que todos lo oyeran, es tener claro qué es el imperio y qué es el equipaje de mano. Uno es indispensable para volar, el otro a veces es un peso muerto que desearías haber dejado en tierra. El silencio que siguió fue más atronador que los aplausos de antes. Algunos rieron nerviosamente. Otros, como Claudia Llorente, la directora de marketing y amante intermitente de Rodrigo, sonrieron con una satisfacción mal disimulada. Mariana sintió que el suelo se abría bajo sus pies. El calor le subió a las mejillas, un tsunami de vergüenza y rabia contenida durante una década. Fue entonces, en un rincón apartado del salón, con el murmullo de la fiesta como telón de fondo, cuando Rodrigo le susurró esas dos frases. La primera, una sentencia de muerte para el poco amor propio que a ella le quedaba. La segunda, una respuesta que nació en un lugar de su alma que ella no sabía que existía. Una promesa silenciosa. Esa noche, mientras Rodrigo celebraba su triunfo hasta el amanecer, bebiendo champán con Claudia en la suite de un hotel de lujo, Mariana regresó sola a la mansión de La Moraleja. El silencio de la casa era opresivo, cada objeto un recordatorio de su jaula de oro. Caminó por las estancias frías, sus pasos resonando en el mármol pulido. No lloró, las lágrimas se habían secado hacía mucho tiempo. En el despacho de Rodrigo cogió una sola fotografía de la pared, la de su boda. Él, con su traje a medida, la miraba con una posesión triunfante. Ella, con sus ojos llenos de una ilusión que ahora le parecía obscena, con unas tijeras recortó su propia figura de la imagen, dejando a Rodrigo solo, abrazando el aire. Luego, en la chimenea del salón, quemó la fotografía de su boda. Observó cómo las llamas consumían su rostro sonriente, su vestido blanco, sus sueños de entonces. El papel se arrugó, se ennegreció y se convirtió en ceniza, igual que su vida junto a él. Subió a su dormitorio y metió en una pequeña maleta lo imprescindible, un par de vaqueros, algunas camisetas, sus ahorros personales que había guardado en secreto y el pasaporte. No se llevó ni una sola joya, ni un solo vestido de diseñador. No quería nada que llevara el hedor de su jaula. Sobre la cama perfectamente hecha dejó una nota. No contenía reproches ni explicaciones, solo 4 palabras: ya no soy tuya. Junto a la nota dejó el recorte de la fotografía de Rodrigo, solo y sonriente. Cuando Rodrigo Santamaría llegó a casa, el sol ya despuntaba sobre Madrid. Entró silbando, ebrio de poder y alcohol. El silencio de la casa le extrañó. Normalmente Mariana estaría despierta,
esperándole con una taza de café y una mirada de perro apaleado. «Mariana», gritó, su voz retumbando en el vacío. No hubo respuesta. Subió las escaleras de dos en dos, una extraña inquietud empezando a roerle el estómago. Entró en el dormitorio y lo vio todo. La maleta que faltaba del vestidor, la nota sobre la almohada y la fotografía mutilada. La cogió. Él, solo, eternamente solo en el marco dorado. La arrogancia se desvaneció de su rostro por un instante, reemplazada por una furia helada. ¿Cómo se atrevía? Ella, la mujer invisible, la mancha en su vida, corrió hacia su despacho, pensando que era una rabieta, un estúpido juego, revisó las cuentas bancarias, la suya estaba intacta, la cuenta conjunta que compartían también, pero la cuenta personal de ella, esa que él consideraba una limosna condescendiente, estaba vacía. No era mucho dinero para él, apenas lo suficiente para un par de meses, pero para ella era la libertad. Una llamada a seguridad confirmó que había salido en un taxi de madrugada. No había dicho a dónde iba. Rodrigo se quedó de pie en medio de su despacho, el amanecer tiñendo de rojo el horizonte de Madrid. Una sensación que no reconocía, una mezcla de ira y un vacío punzante, se instaló en su pecho. No era amor, era la ofensa a su orgullo. Su posesión más insignificante se había revelado. Miró por la ventana hacia el aeropuerto de Barajas, donde los aviones de Celestia despegaban uno tras otro, llevando su nombre a los cielos de Europa. Se sintió invencible de nuevo. «Volverás», murmuró al aire, con una confianza férrea. «No eres nadie sin mí. Volverás arrastrándote». Pero mientras miraba la nota sobre su escritorio, «Ya no soy tuya», no pudo evitar sentir un escalofrío. En el silencio de su mansión vacía, Rodrigo Santamaría, el rey de los cielos, por primera vez en su vida sintió que había perdido el control. Y en algún lugar, cruzando el Atlántico en un vuelo comercial de otra compañía, Mariana Obregón miraba por la ventanilla cómo las nubes se extendían bajo ella como una promesa, sintiendo que, por primera vez en 10 años, empezaba a respirar. El ruido de Nueva York era un monstruo caótico y vibrante, muy diferente al silencio opresivo de la mansión de La Moraleja. Hacía 2 años que Mariana Obregón había muerto en aquella hoguera de fotografías de boda y de sus cenizas había nacido Valeria Cifuentes. El nombre, elegido al azar de una novela, se había convertido en su armadura. El primer año fue un infierno de soledad y supervivencia. Trabajó de camarera en un restaurante de East Village, fregando platos hasta que sus manos sangraban mientras aprendía inglés a marchas forzadas. Cada dólar que ahorraba era un ladrillo en la fortaleza que estaba construyendo a su alrededor. El recuerdo de la voz de Rodrigo, «Eres la mancha en mi vida», era el combustible que la empujaba a levantarse cada mañana. La transformación no fue solo de nombre. Invirtió sus ahorros en sí misma con una disciplina militar. Horas en el gimnasio esculpieron un cuerpo que siempre había estado ahí, oculto bajo capas de inseguridad. Un estilista del Soho le cortó el pelo en un bob asimétrico y audaz, tiñéndolo de un castaño con reflejos cobrizos que resaltaban sus pómulos. Aprendió a maquillarse, a caminar con tacones como si hubiera nacido con ellos, a mirar a la gente directamente a los ojos. La mujer asustada desapareció, reemplazada por una criatura de elegancia felina y una mirada que contenía la dureza del acero. Fue un golpe de suerte, o quizás el destino, lo que la puso en el camino de Gabriel Altamirano. Él estaba haciendo una sesión de fotos en Central Park para una revista independiente. Ella pasaba por allí, camino de una entrevista de trabajo. Su mirada se cruzó con el objetivo de la cámara de Gabriel. Él bajó la cámara, cautivado no por su belleza, que era innegable, sino por la historia que contaba su rostro. Una melancolía profunda mezclada con una fuerza indomable. «Perdona», le dijo Gabriel, acercándose con una sonrisa que no era depredadora, sino genuinamente curiosa. «Soy fotógrafo. Tienes un rostro increíble. ¿Eres modelo?». No respondió ella, su voz con un acento español que la hacía aún más intrigante. «Soy una superviviente». Esa respuesta desarmó a Gabriel. Él, un antiguo piloto de vuelos internacionales que había dejado los cielos tras un incidente que le hizo replantearse la vida, reconoció en ella un alma que también había experimentado una turbulencia existencial. Hablaron durante horas. Él le contó cómo había cambiado la cabina de un Airbus por el visor de una cámara, buscando una forma de capturar la belleza del mundo en lugar de simplemente sobrevolarlo. Ella le contó una versión editada de su historia.
un mal matrimonio en España del que había escapado para empezar de cero. Gabriel vio más allá de la fachada de Valeria Cifuentes, vio la vulnerabilidad de Mariana y en lugar de explotarla, la respetó, se convirtió en su mentor y con el tiempo en su amigo más cercano. Fue él quien la convenció para que se presentara a una agencia de modelos. No buscan solo perchas, Valeria, buscan mujeres con alma, y la tuya se ve en cada foto. Su ascenso fue meteórico. En menos de un año, Valeria Cifuentes era el nombre en boca de todos en la industria de la moda de Nueva York. Su mirada enigmática y su elegancia europea la convirtieron en la musa de diseñadores emergentes y de marcas de lujo consolidadas. No era la típica modelo joven e ingenua, era una mujer y el mundo de la moda, sediento de autenticidad, se rindió a sus pies. Mientras tanto, en Madrid, Aerolíneas Celestia empezaba a mostrar signos de fatiga del metal. Rodrigo Santamaría seguía siendo el rey, pero su trono se tambaleaba. Un informe interno sobre el mantenimiento de la flota de corto recorrido, que alertaba de la necesidad de una revisión exhaustiva, fue convenientemente extraviado por orden suya para no afectar a los resultados trimestrales. Son minucias, alarmismo de los sindicatos le espetó a su director de operaciones en una tensa reunión. Celestia no se detiene por 4 tornillos, aumenten las frecuencias a las Baleares. El verano se acerca y quiero esos aviones llenos. Claudia Llorente, sentada a su lado, observaba y calculaba. Su relación con Rodrigo se había enfriado. Él la trataba como un objeto más de su colección y la ambición de Claudia era demasiado grande para conformarse con ser la segunda en un reino donde la reina había desaparecido. Empezó a guardar copias de correos comprometedores, a cultivar relaciones con miembros del Consejo de Administración que desconfiaban del estilo dictatorial de Rodrigo. Una tarde, mientras Valeria y Gabriel tomaban un café en un local del West Village, él le mostró una noticia en su tablet. Mira esto. Un sindicato de pilotos español denuncia irregularidades en el mantenimiento de Aerolíneas Celestia. Parece que el CEO es un tiburón de mucho cuidado. Valeria sintió un nudo en el estómago al leer el nombre de la compañía. Hacía 2 años que no buscaba noticias de Rodrigo. Había necesitado aislarse por completo para poder renacer. Pero ahora, al ver esas palabras, un fuego helado recorrió sus venas. ¿Estás bien?, preguntó Gabriel, notando su palidez. Sí, es solo que conozco a gente que trabaja ahí, mintió a medias. He oído que ese hombre, Santamaría, es un déspota. Esa noche, Valeria no pudo dormir. Por primera vez en mucho tiempo buscó el nombre de Rodrigo en Internet. Aparecieron cientos de artículos, reportajes sobre su éxito, fotografías en fiestas exclusivas, siempre rodeado de gente poderosa. En muchas de ellas a su lado estaba Claudia Llorente, con una sonrisa triunfante. No había ni una sola mención a su esposa desaparecida. Era como si Mariana Obregón nunca hubiera existido. La rabia, que había estado latente, despertó con la fuerza de un volcán. No era solo por la humillación personal. Era por el riesgo que suponía su arrogancia. Recordaba a Rodrigo jactándose de recortar costes en áreas invisibles como el mantenimiento preventivo. Cuántas vidas ponía en peligro cada día con su soberbia. Al día siguiente, su agente la llamó con una noticia excitante. Valeria, cariño, tengo algo enorme. Una campaña global para una nueva fragancia. Quieren un rostro que represente la sofisticación y la fuerza. El cliente es europeo. ¿Qué cliente?, preguntó ella. Una idea peligrosa empezando a formarse en su mente. Una marca de lujo española. Están asociados con... Espera, que lo leo. Aerolíneas Celestia. Van a patrocinar los mayores eventos de moda de Europa. Quieren que seas la imagen de su nueva campaña Destino Tú. El silencio al otro lado de la línea fue tan largo que su agente se preocupó. Valeria, ¿estás ahí? Es una oportunidad de oro. Valeria cerró los ojos, vio el salón del Casino de Madrid, sintió el peso de la mano de Rodrigo en su hombro, oyó su risa cruel y luego oyó su propia promesa silenciosa. El día que me busques de rodillas, yo ya habré aprendido a volar sin ti. Sí, respondió, su voz firme y fría como el acero. Acepto. Dile a mi abogado que revise el contrato y averigua cuándo y dónde es el primer evento. Quiero estar allí. Colgó el teléfono. Miró su reflejo en la ventana, con el skyline de Manhattan a sus espaldas. Ya no era la mujer asustada que había huido. Era Valeria Cifuentes. Y su vuelo de regreso a España no sería un aterrizaje suave. Sería un ataque de precisión.
El informe de la Agencia Europea de Seguridad Aérea, AESA, llegó al escritorio de Rodrigo Santamaría como una bomba de relojería. No era una simple recomendación, era una advertencia formal. Una auditoría sorpresa a las instalaciones de mantenimiento de Celestia en el aeropuerto de Barajas había revelado inconsistencias graves en los registros de revisión de la flota A320. Incompetentes, rugió Rodrigo lanzando el grueso dossier contra la pared de su despacho panorámico. Son una panda de burócratas de Bruselas que no han visto un motor en su vida. Quieren hundirnos porque somos la aerolínea más rentable de España. Su director de operaciones, un hombre curtido en 1000 batallas corporativas, se atrevió a contradecirle: «Rodrigo, esto es serio. Amenazan con suspender el certificado de aeronavegabilidad de una parte de la flota si no presentamos un plan de acción correctivo en 30 días. Eso significaría cancelar cientos de vuelos en plena temporada alta. Sería una catástrofe». «La catástrofe será si cedo a su chantaje», replicó Rodrigo, sirviéndose un whisky a pesar de que apenas eran las 10 de la mañana. «Llama a nuestros abogados, llama a nuestros contactos en el ministerio. Esto se soluciona con política, no con mecánicos». Pero las malas noticias volaban en formación cerrada. Un importante fondo de inversión de Dubái, que había mostrado interés en adquirir un paquete accionarial, suspendió las negociaciones a la espera de aclaraciones sobre la situación regulatoria. Al mismo tiempo, el patrocinio con el Real Madrid, uno de los pilares de la imagen de marca de Celestia, entró en crisis. Un periódico deportivo filtró que la aerolínea llevaba 2 trimestres de retraso en los pagos, una información que solo podía haber salido de dentro de la compañía. Rodrigo sospechaba de todos. Su imperio, que le parecía tan sólido como el granito, de repente se sentía frágil, vulnerable a las turbulencias. Las reuniones del Consejo de Administración se volvieron tensas. Las miradas de sus directivos, antes llenas de temor y admiración, ahora contenían una dosis de cálculo y desconfianza. Claudia Llorente jugaba su partida con maestría. En público defendía a Rodrigo con una lealtad inquebrantable. En privado se reunía con los consejeros más críticos, alimentando sus miedos. Rodrigo está bajo mucha presión, les decía con falsa preocupación. A veces su audacia le impide ver los riesgos. Quizás necesita que alguien le ayude a navegar esta tormenta, alguien con una visión más pragmática. Fue ella quien filtró la información sobre el impago al Real Madrid. Un pequeño empujón para desestabilizarlo, para hacerle ver que no era invencible y que la necesitaba a ella más que nunca. Una noche, agotado y furioso, Rodrigo la llamó a su despacho. «Alguien está tratando de hundirme, Claudia. Hay un traidor en esta empresa». «O quizás solo es el precio del éxito», Rodrigo respondió ella, acercándose y poniéndole una mano en el hombro. «Siempre hay gente esperando a que el líder tropiece, pero tú no tropezarás. Eres más fuerte que todo esto». Su toque ya no le producía el mismo efecto. La necesitaba, sí, pero su mente estaba en otro lugar. Distraído, caminaba por el despacho cuando sus ojos se posaron en una revista de moda que una de sus secretarias había dejado sobre la mesa de centro, Vogue España. En la portada una mujer lo miraba con una intensidad que lo atravesó, un rostro de pómulos afilados, labios carnosos y una mirada que era a la vez fría y ardiente. Llevaba un vestido de noche rojo y el titular decía: «Valeria Cifuentes, la musa española que conquista el mundo». Rodrigo se quedó paralizado. Había algo en esa cara. No era un recuerdo concreto, sino una sensación, un eco fantasmal en lo más profundo de su memoria. Esos ojos, conocía esos ojos, pero no podían ser. Los ojos que él recordaba estaban siempre bajos, apagados, llenos de un miedo servil. Estos eran los ojos de una depredadora. «¿Quién es esta?», preguntó, su voz extrañamente ronca. Claudia miró la portada. Su instinto, afilado como un cuchillo, detectó el cambio en el ambiente. Valeria Cifuentes. Es la modelo del momento. La hemos contratado para la nueva campaña de la fragancia Destino, Tú. La presentamos la semana que viene en la pasarela de Barcelona. Es nuestro gran evento para lavar la imagen de la compañía. ¿La habéis contratado vosotros? Rodrigo cogió la revista, sus dedos casi perforando el papel. «Quiero su dossier, todo. ¿Quién es? ¿De dónde viene? ¿Con quién se acuesta? Todo». «Rodrigo, es solo una modelo», empezó Claudia, sintiendo una punzada de celos y extrañeza por su reacción. «He dicho que quiero su dossier», gritó, su autocontrol finalmente roto. Ahora
Claudia retrocedió, sorprendida por la violencia de su reacción, salió del despacho y cerró la puerta, dejando a Rodrigo solo con la revista. Él se sentó en su sillón de cuero sin poder apartar la vista de la fotografía. Era imposible. Una locura. Mariana era insípida, invisible, una sombra. Esta mujer era un incendio. Y sin embargo, la forma de la boca, la línea de la mandíbula, la manera en que una pequeña cicatriz casi imperceptible se dibujaba sobre su ceja izquierda, una cicatriz que Mariana se había hecho de niña y que él había ridiculizado en más de una ocasión. No puede ser, se dijo a sí mismo una y otra vez, tratando de convencerse. Pero la duda ya estaba plantada. Una duda irracional, febril. La posibilidad era tan absurda que debería haberla descartado de inmediato, pero en medio de la crisis que amenazaba su imperio, su mente, acostumbrada a ver conspiraciones en todas partes, se aferró a esta idea demencial. ¿Era posible? ¿Podría la mujer a la que había despreciado y descartado como un objeto inútil haber regresado convertida en esto? La idea lo excitaba y lo aterrorizaba a partes iguales. Si era ella, era la máxima humillación. Si no era ella, se había obsesionado con un fantasma. Su intercomunicador sonó. Era su secretaria. Señor Santamaría, su esposa ha llamado. Rodrigo se quedó helado. Su esposa. ¿Qué esposa?, preguntó, confundido. Perdón, señor, su exesposa. La abogada de la señora Obregón dice que los papeles del divorcio por abandono de hogar están listos para que los firme. Llevan intentando contactarle 2 años. La realidad lo golpeó. Mariana se estaba divorciando de él, oficialmente, después de 2 años de silencio. La coincidencia era demasiada. Miró de nuevo la portada. Valeria Cifuentes. Mariana Obregón. Los 2 nombres resonaban en su cabeza. Dígale a esa abogada que espere, ordenó su voz un susurro peligroso. No firmaré nada hasta después del evento de Barcelona. Tengo que ver a esa mujer. Tengo que verla en persona. Colgó el teléfono y se quedó mirando la noche de Madrid a través del cristal. Las luces de la ciudad parecían más tenues. Las turbulencias ya no estaban solo en su compañía, estaban dentro de él. Por primera vez en muchos años, Rodrigo Santamaría no tenía el control del plan de vuelo y no sabía si se dirigía a un aterrizaje seguro o a una colisión inevitable. El pabellón italiano de Montjuic, en Barcelona, hervía de actividad. Bajo el patrocinio de Aerolíneas Celestia, la Barcelona Fashion Week se había convertido en el evento social del año. Periodistas, influencers, diseñadores y la élite empresarial catalana se mezclaban en un cóctel de glamour y poder. Para Rodrigo era una operación de relaciones públicas de alto riesgo, una demostración de fuerza para acallar los rumores sobre la inestabilidad de su compañía. Estaba de pie en la zona VIP, un vaso de whisky en la mano, saludando a los invitados con una sonrisa forzada. Cada apretón de manos, cada palabra de elogio hacia Celestia se sentía como una mentira. Su mente no estaba en los negocios, estaba fija en la pasarela, esperando. Claudia estaba a su lado, radiante con un vestido negro que desafiaba la gravedad. Todo está saliendo a la perfección, Rodrigo. La cobertura mediática es excepcional. Mañana nadie se acordará de la ESA. Solo hablarán de Celestia y del lujo. Que hablen de lo que quieran, masculló él, sus ojos barriendo a la multitud. ¿Dónde está? ¿Quién? ¿La modelo?, preguntó Claudia con un deje de irritación. Estará en el backstage. Saldrá para el gran final presentando la fragancia. Cálmate, pareces un adolescente. Pero Rodrigo no podía calmarse. La obsesión que había nacido con la portada de la revista se había convertido en una fiebre. Había leído el dossier de Valeria Cifuentes una y otra vez. Nacida en Sevilla, huérfana, se mudó a Nueva York para buscarse la vida. Una historia impecable, seguramente falsa, demasiado perfecta, demasiado limpia. Las luces se atenuaron, la música comenzó a sonar, un ritmo electrónico pulsante que vibraba en el pecho. El desfile comenzó. Modelos de todo el mundo recorrían la pasarela con las últimas creaciones de un aclamado diseñador español. Rodrigo apenas las veía. Esperaba, y entonces apareció. El murmullo de la multitud se convirtió en un silencio expectante. Valeria Cifuentes caminaba por la pasarela como si fuera la dueña del mundo. Llevaba un vestido de seda líquida, color esmeralda, que se adhería a su cuerpo como una segunda piel. Su pelo cobrizo brillaba bajo los focos. Su expresión era serena, casi altiva.
Rodrigo sintió que le faltaba el aire. En persona, el parecido era aún más desconcertante. Era Mariana, pero como si un escultor divino la hubiera despojado de todas sus imperfecciones, de toda su debilidad, y la hubiera cincelado en mármol y fuego. La forma en que movía las caderas, la elegancia de sus manos, la curva de su cuello, eran los gestos de su esposa, pero ejecutados con una confianza que Mariana nunca había poseído. Llegó al final de la pasarela, a pocos metros de donde él estaba. Sus ojos se encontraron por una fracción de segundo. La mirada de ella era fría, impersonal. No había ni un atisbo de reconocimiento. Lo miró como miraría a cualquier otro mueble de la sala, y en ese instante la duda de Rodrigo se disipó, reemplazada por una certeza aún más perturbadora. No era ella, no podía serlo, se había equivocado. Mariana jamás podría haberse convertido en esa diosa. Era simplemente una coincidencia asombrosa, un capricho del destino diseñado para torturarle. Y esta certeza, en lugar de aliviarlo, lo enfureció. Porque si no era Mariana, entonces era una mujer nueva, una mujer que existía por derecho propio. Y la quería. La deseaba con una intensidad que no había sentido en décadas. El desfile terminó, Valeria reapareció, sosteniendo el frasco de la nueva fragancia. Destino, tú. Sonrió a las cámaras, una sonrisa perfecta y controlada. La campaña era un éxito. En el cóctel posterior, Rodrigo se abrió paso entre la gente, con Claudia tratando de seguirle el ritmo. Rodrigo, espera, ¿dónde vas? La encontró cerca de la barra, hablando con su agente. Estaba de espaldas a él. Se detuvo a su lado, esperando a que terminara. Cuando ella se giró, sus miradas se encontraron de nuevo. Señorita Cifuentes, dijo él, su voz más suave de lo que pretendía. Soy Rodrigo Santamaría, CEO de Aerolíneas Celestia. Quería felicitarla personalmente. Ha estado espectacular. Valeria lo miró de arriba abajo, con una lentitud deliberada, una ceja apenas arqueada. Señor Santamaría, gracias. Su compañía ha organizado un evento magnífico. Su voz era la misma, pero diferente, más profunda, más modulada. El acento andaluz de Mariana casi había desaparecido, reemplazado por un castellano neutro, con un matiz neoyorquino. Celestia siempre aspira a la excelencia, dijo Rodrigo, acercándose un poco más, al igual que usted. Creo que tenemos mucho en común. Lo dudo mucho, señor Santamaría, respondió ella, con una sonrisa helada. Yo no dejo nada al azar. He oído que su compañía, en cambio, disfruta con las turbulencias. El golpe fue directo, sutil, pero brutal. Rodrigo sintió el impacto. Esta mujer no solo era hermosa, era inteligente y afilada, y sabía de sus problemas. Los rumores vuelan más rápido que nuestros aviones, pero rara vez llegan al destino correcto, contraatacó él, impresionado a su pesar. Me gustaría hablar con usted, en privado, sobre el futuro de nuestra colaboración. Hable con mi agente, dijo ella, haciendo un gesto para marcharse. Insisto, dijo él, bloqueándole el paso sutilmente. Una cena, mañana, en el mejor restaurante de Barcelona, a cualquier precio. Valeria lo miró fijamente. En sus ojos oscuros, por un instante, creyó ver una chispa de algo antiguo, algo familiar. Pero desapareció tan rápido como había llegado. Está bien, señor Santamaría, dijo. Finalmente, una cena, pero con una condición, la que sea. Usted elige el restaurante. Yo elijo la conversación. Y le advierto, no me impresiona el dinero, me impresiona el poder, el verdadero poder. Y aún estoy por ver si usted lo tiene. Se dio la vuelta y se alejó, dejando a Rodrigo plantado en medio de la sala, con el corazón latiéndole con fuerza. La humillación de ser desafiado de esa manera se mezclaba con una oleada de deseo abrumador. Ya no le importaba si era Mariana o no. Esa mujer, Valeria Cifuentes, era un desafío, un pico inexpugnable. Y él, Rodrigo Santamaría, era un hombre que vivía para conquistar. Claudia se acercó, su rostro una máscara de furia contenida. ¿Qué ha sido eso, Rodrigo? Eso, Claudia, respondió él, sin apartar la vista de la figura de Valeria que se perdía entre la multitud, ha sido el comienzo de mi próxima adquisición. Y te juro que voy a poseer a esa mujer. A cualquier precio. La cena se celebró en la terraza del Abad, un restaurante con 3 estrellas Michelin que ofrecía vistas panorámicas de Barcelona. Rodrigo había reservado la mesa más exclusiva, un rincón privado rodeado de vegetación, con la ciudad iluminada a sus pies. Llevaba un traje a medida y un reloj que valía más que un apartamento en el centro.
Era su armadura habitual para la seducción y los negocios, dos actividades que para él eran indistinguibles. Valeria llegó tarde, deliberadamente. Llevaba un vestido negro, de líneas sencillas pero corte impecable, que realzaba su figura sin ser vulgar. Su única joya era un par de pendientes de diamantes, discretos y elegantes. Se sentó frente a él, su serenidad un contraste directo con la energía depredadora que él irradiaba. Lamento la tardanza, dijo, aunque su tono no contenía ninguna disculpa. El tráfico de esta ciudad es impredecible. Las cosas buenas se hacen esperar, respondió Rodrigo, haciéndole una seña al camarero para que sirviera el champán. Espero que la espera haya valido la pena. Eso está por ver, señor Santamaría. Durante los primeros platos él intentó deslumbrarla. Habló de sus aviones, de sus casas en Ibiza y los Alpes, de sus amistades con políticos y miembros de la realeza. Era un monólogo de poder y riqueza, el mismo discurso que le había funcionado con cientos de mujeres. Valeria lo escuchaba en silencio, probando su comida con una concentración casi clínica. No parecía impresionada. Cuando él hizo una pausa para tomar aire, ella habló. Me dijo que quería hablar del futuro de nuestra colaboración, dijo, su voz cortando el aire de la noche. ¿O esta cena es solo un intento de añadir un nuevo trofeo a su colección? Rodrigo se rió. Es usted directa, me gusta. Y sí, quiero hablar de negocios. Quiero que sea la imagen exclusiva de Celestia durante los próximos 5 años. Un contrato sin precedentes en este país. Cifras de 7 dígitos. Su rostro estará en cada aeropuerto, en cada revista, desde Helsinki hasta Lisboa. La convertiremos en un icono. Era una oferta deslumbrante, una que cambiaría la carrera de cualquier modelo. Valeria tomó un sorbo de vino, sus ojos fijos en él sobre el borde de la copa. Es una oferta generosa, pero un icono asociado a una marca con problemas de reputación. La seguridad es un tema delicado, señor Santamaría. Si uno de sus aviones tiene un incidente, mi rostro estará asociado a la tragedia. Es un riesgo muy alto. No habrá incidentes, dijo él, su tono endureciéndose. Celestia es la aerolínea más segura de Europa. Son calumnias de la competencia. ¿De verdad? Inquirió ella, dejando la copa. Porque he oído hablar de un informe de la ESA, de presiones para reducir costes en mantenimiento, de pilotos que vuelan al límite de sus horas permitidas. Si voy a ser la cara de su compañía, necesito garantías, necesito transparencia. Rodrigo se quedó sin palabras. Nadie se había atrevido a hablarle así, a cuestionar su gestión de forma tan directa. Se dio cuenta de que esto no era una simple negociación, era un interrogatorio. Ella lo estaba probando, empujándolo a un rincón. La estrategia de Valeria era clara, no quería destruirlo rápidamente, quería que él mismo se enredara en su propia red de mentiras. Su objetivo era que, en su desesperación por poseerla, cometiera errores que lo dejarían vulnerable. Si quiere transparencia, la tendrá, dijo él, su obsesión superando a su cautela. Le daré acceso a lo que necesite. Le demostraré que Celestia es impecable. Bien, dijo ella. Empecemos por algo sencillo. Hay un contrato de patrocinio con una ONG medioambiental que su directora de marketing, la señorita Llorente, ha bloqueado. Argumenta que es demasiado caro. Yo creo que sería un golpe de efecto magnífico para la imagen de la compañía. Demostraría un compromiso más allá de los beneficios. Si quiere demostrarme que su palabra vale más que la de sus subordinados, desbloquéelo. Mañana. Era una jugada maestra. Lo enfrentaba directamente con Claudia, su aliada más cercana. Rodrigo no dudó. El desafío en los ojos de Valeria era demasiado tentador. Considérelo hecho. Mientras tanto, en Nueva York, Gabriel Altamirano sentía una creciente inquietud. Hablaba con Valeria a diario, pero notaba una distancia en su voz, una dureza que no le gustaba. Su venganza, que al principio le parecía un acto de justicia poética, ahora le parecía un camino oscuro y peligroso. Valeria, ten cuidado, le dijo por teléfono. Este hombre es poderoso y despiadado. No juegues con fuego. Fui yo la que se quemó. Gabriel, respondió ella. Ahora solo le estoy devolviendo un poco del calor. No te preocupes. Sé lo que hago. Pero Gabriel no estaba convencido. Usando sus antiguos contactos en el mundo de la aviación, empezó a investigar el pasado de Rodrigo Santamaría. No buscaba trapos sucios corporativos, sino algo más personal, algo que le confirmara lo que ya sospechaba. A través de un amigo que trabajaba en el Registro Civil de Madrid, consiguió lo que buscaba.
una copia del certificado de matrimonio de Rodrigo Santamaría y Mariana Obregón, fechado hacía 12 años. Al día siguiente, Rodrigo cumplió su palabra. En una reunión de dirección, desautorizó públicamente a Claudia, ordenando que se aprobara de inmediato el patrocinio con la ONG que Valeria había mencionado. La humillación para Claudia fue total. Vio la sonrisa de suficiencia en el rostro de Rodrigo y comprendió que la había descartado. La había cambiado por una cara bonita, por un capricho. La furia que sintió fue volcánica. Todo su trabajo, toda su manipulación para hacerse indispensable, destruido en un instante. Esa tarde abandonó la sede de Celestia, pero no se fue a casa a llorar su derrota. Se fue a su apartamento y abrió una caja fuerte. Dentro había un dossier que llevaba meses compilando, correos electrónicos incriminatorios de Rodrigo, informes de mantenimiento internos que él había ordenado ocultar, testimonios de empleados despedidos, todo lo que necesitaba para destruirle. Su plan original era usarlo para tomar el control, pero ahora su objetivo había cambiado. Ahora era personal. Si ella se hundía, se llevaría a Rodrigo con ella, y a su nueva musa también. Esa misma noche, Gabriel Altamirano aterrizó en Barcelona. Había cogido el primer vuelo, no podía dejar que Valeria siguiera sola por ese camino. Fue directamente a su hotel y subió a su suite. Ella se sorprendió al verlo. «Gabriel, ¿qué haces aquí?» Él no respondió. Dejó una carpeta sobre la mesa. Valeria la abrió. Dentro estaba el certificado de matrimonio. Su antiguo nombre, Mariana Obregón, parecía gritarle desde el papel. «Sé quién eres», Mariana, dijo Gabriel, su voz suave, pero firme. «Lo he sabido desde el principio, o al menos lo he sentido. Valeria es tu armadura, pero conozco a la mujer que hay dentro. Y esa mujer no es una asesina. Esto que estás haciendo, esta venganza, te está consumiendo, te está convirtiendo en él». Valeria se quedó mirando el documento, el último vestigio de una vida que creía haber enterrado. Las palabras de Gabriel la golpearon con la fuerza de una verdad que no quería admitir. Por un momento, la máscara de Valeria Cifuentes se resquebrajó, y la asustada y herida Mariana Obregón estuvo a punto de salir a la superficie. Levantó la vista hacia Gabriel, sus ojos llenos de un torbellino de emociones, rabia, dolor y una profunda confusión. ¿Era esto lo que realmente quería? ¿O se había perdido en su propio laberinto de venganza? La puerta de la suite se abrió en ese momento. Era un botones del hotel con un enorme ramo de rosas rojas y una tarjeta. Valeria la cogió. La caligrafía era audaz, arrogante. Era de Rodrigo. «Esta noche has ganado una batalla, pero la guerra, por tenerte solo, acaba de empezar. Te veo en Sevilla. R.S.». El mensaje lo cambió todo. El recuerdo de su crueldad borró cualquier duda. La máscara de Valeria volvió a su sitio, más dura y fría que nunca. Miró a Gabriel, sus ojos ahora endurecidos. «Te equivocas», Gabriel dijo, su voz un susurro helado. «No me estoy convirtiendo en él, voy a ser quien lo destruya. Y si tienes que elegir un bando, asegúrate de elegir el correcto». La confrontación en la suite de Barcelona dejó una brecha entre Valeria y Gabriel. Él veía cómo la sed de venganza la estaba corrompiendo, cómo la armadura de Valeria Cifuentes amenazaba con devorar a la Mariana que él había llegado a amar. Ella, por su parte, sentía la presencia de Gabriel como un ancla que la arrastraba hacia un pasado de vulnerabilidad que no podía permitirse. «No lo entiendes», Gabriel le dijo, su voz tensa mientras hacía las maletas para ir a Sevilla, donde tendría lugar el siguiente evento de Celestia. «No puedes entender lo que es ser invisible durante 10 años. Ser tratada como un objeto sin valor. Esto no es solo por mí, es por cada vez que él puso en riesgo la vida de la gente por pura arrogancia». «¿Y qué conseguirás con esto?», replicó él, interponiéndose entre ella y la maleta. «¿Destruirlo? ¿Y luego qué? ¿Te sentirás libre? El odio es una cadena, Mariana. Te ata a la persona que odias con más fuerza que el amor. Yo te ofrezco algo real, algo que puede sanarte. Él solo te ofrece más veneno». Sus palabras la alcanzaron. Vio la sinceridad en sus ojos, el amor genuino que sentía por ella. Por un instante vaciló. El camino que Gabriel le ofrecía era de paz, de un futuro construido sobre la esperanza y no sobre las cenizas del pasado. Pero la imagen de Rodrigo, su sonrisa burlona, su desprecio infinito, era una herida demasiado profunda. «No puedo parar ahora», susurró, apartándose de él. «Tengo que llegar hasta el final».
Gabriel se dio cuenta de que no podía razonar con ella, no mientras el fantasma de Rodrigo Santamaría siguiera ocupando cada rincón de su mente. De acuerdo, dijo, su voz cargada de una triste resignación. No me interpondré en tu camino, pero estaré aquí. Y cuando todo esto termine, cuando hayas exorcizado tus demonios, espero que quede algo de la mujer de la que me enamoré. Se marchó de la habitación, dejándola sola, con su determinación y una creciente sensación de vacío. En Sevilla, el juego del gato y el ratón entre Valeria y Rodrigo se intensificó. El evento era una gala benéfica en el Real Alcázar, un escenario de ensueño que Rodrigo pensaba usar para su cortejo. Había seguido el consejo de Valeria y ahora Celestia patrocinaba fundaciones culturales y medioambientales. Su imagen pública empezaba a mejorar y todo era gracias a ella. Estaba eufórico, convencido de que la estaba conquistando. ¿Ves? Valeria le dijo mientras paseaban por los jardines del Alcázar bajo la luz de la luna. Juntos somos invencibles. Tú tienes la visión y yo tengo el poder para hacerla realidad. Olvida a tu agente, olvida los contratos, conviértete en mi asesora personal, mi musa. Tendrás todo lo que desees. Lo que deseo, Rodrigo, es poder, respondió ella, deteniéndose junto a una fuente. El poder de tomar mis propias decisiones, de no depender de nadie. El poder es una ilusión si no tienes con quién compartirlo, insistió él, acortando la distancia entre ellos. Imagínanos, dominaríamos Europa. Tú, la reina de la elegancia y la estrategia, yo el rey de los cielos. Él intentó tocarle la mejilla, pero ella se apartó con un movimiento sutil. ¿Aún no me has convencido de que eres un rey, Rodrigo? Solo veo a un hombre que teme perder su corona. Cada palabra de ella era un aguijón que alimentaba su obsesión. Su resistencia, en lugar de disuadirlo, lo excitaba. Estaba acostumbrado a que las mujeres cayeran a sus pies. Valeria era un desafío constante, y él estaba dispuesto a apostar todo su imperio para ganarla. Le ofreció un contrato publicitario exclusivo para su rostro en los nuevos Airbus A350 de Celestia, un acuerdo que la convertiría en una de las modelos mejor pagadas del mundo. Le prometió el control total sobre la fundación benéfica de la aerolínea, dándole un poder real dentro de la estructura corporativa. Estaba desmantelando sus propias defensas, dándole las llaves de su reino, ciego a la verdad. Mientras tanto, en un discreto hotel de Madrid, Claudia Llorente preparaba su contraataque. Su despido fulminante, disfrazado de dimisión voluntaria, la había convertido en una paria en el sector. Pero el desprecio de Rodrigo había afilado su ingenio y su crueldad. Tenía el dossier, el arma definitiva, pero sabía que un ataque frontal sería demasiado simple. Quería una carnicería. Contactó con un periodista de investigación conocido por su falta de escrúpulos. Tengo una historia que hará temblar los cimientos de Aerolíneas Celestia, le dijo por teléfono. Pero no es solo una historia de corrupción corporativa. Es una historia de sexo, mentiras y una misteriosa mujer que ha aparecido de la nada para hechizar al gran Rodrigo Santamaría. Le entregó al periodista una parte del dossier, pruebas de la mala praxis en el mantenimiento, correos sobre el impago al Real Madrid. Pero se guardó lo más explosivo. Además, le dio una pequeña píldora de veneno sobre Valeria. Investiga a Valeria Cifuentes. Su pasado es un folio en blanco. Nadie sabe de dónde salió. Una huérfana sevillana que de repente se convierte en una top model internacional suena a cuento de hadas, ¿no? Quizás es algo mucho más turbio. Busca en su pasado, busca a Mariana Obregón. Claudia sabía que no había registros públicos que conectaran a Valeria con Mariana, pero lanzar el nombre era suficiente. Crearía una nube de sospecha, obligaría a los medios a cavar. Quería destruir la imagen impecable de Valeria antes de dar el golpe de gracia a Rodrigo. Quería que él viera cómo su nuevo ídolo se convertía en barro, igual que ella. El primer artículo salió a la luz 2 días después, en un diario digital de gran difusión. El titular era incendiario. Las alas rotas de Celestia. ¿Pone en riesgo Santamaría la seguridad de sus pasajeros por una misteriosa modelo? El artículo detallaba las advertencias de la ESA, insinuaba una gestión negligente y pintaba a Rodrigo como un déspota irresponsable, ahora cegado por su capricho por Valeria Cifuentes. Y lanzaba la pregunta, ¿quién es realmente Valeria Cifuentes, la mujer que ha aparecido de la nada y parece tener al CEO de la principal aerolínea española comiendo de su mano? La noticia explotó como una bomba. Las acciones de Celestia cayeron en picado. Los teléfonos en la sede de la compañía no dejaban de sonar.
Rodrigo, que estaba en una reunión en Bilbao para calmar a los inversores vascos, entró en cólera. Vio la mano de un traidor detrás de todo. Alguien de dentro, alguien que conocía sus secretos. Su primera sospechosa fue Claudia, pero luego una idea más oscura y retorcida se apoderó de él. ¿Y si había sido Valeria? ¿Y si todo su juego de resistencia y seducción era una elaborada trampa para debilitarlo y tomar el control? La paranoia se apoderó de él. Llamó a su jefe de seguridad. Quiero una investigación completa sobre Valeria Cifuentes y sobre Mariana Obregón. Quiero saber si han estado en el mismo sitio, si tienen amigos en común, si han respirado el mismo aire. Quiero saberlo todo. Esa noche, Gabriel fue a ver a Valeria a su hotel en Sevilla, le mostró el artículo en su tablet. Ha empezado, Mariana. La prensa va a destrozarte. Te van a investigar, van a sacar tu pasado a la luz. Tienes que parar esto. Valeria leyó el artículo, su rostro impasible. Vio el nombre de Mariana Obregón al final del texto. Sabía que el momento se acercaba. No puedo parar, dijo, su voz más firme que nunca. Esto solo acelera las cosas. Él está herido, acorralado, y un animal herido comete errores. En ese momento, la puerta de la suite se abrió de golpe. Rodrigo Santamaría entró como un huracán, con el rostro desencajado por la furia. Sus ojos pasaron de Valeria a Gabriel y luego al artículo en la tablet. Así que esto era, rugió, su voz temblando de rabia, una conspiración. Los dos juntos. Tú, gritó, señalando a Valeria, me has estado utilizando. Yo solo te he dado la cuerda para que te ahorques tú solo, Rodrigo, respondió ella levantándose, su calma un muro de hielo contra la furia de él. ¿Y tú quién coño eres?, le espetó a Gabriel. ¿Su amante? ¿El cómplice? Gabriel se interpuso entre ellos. Soy alguien que se preocupa por ella, alguien que sabe lo que le hiciste. Rodrigo se rió, una risa amarga y desquiciada. ¿Lo que yo le hice? Yo la creé, si es que ella es real, pero ahora todo encaja. La coincidencia, la familiaridad, esa cicatriz. Se acercó a Valeria, sus ojos buscando desesperadamente una respuesta en su rostro. La tensión en la habitación era insoportable, eléctrica. Estaba a punto de desentrañar el misterio que lo había estado atormentando. Dime la verdad, susurró, su voz rota por una mezcla de ira y súplica. ¿Quién eres? Justo en ese instante, el teléfono de Rodrigo sonó. Era su director financiero. Rodrigo, tienes que ver las noticias. Claudia Llorente está en directo en televisión. Está en una rueda de prensa con los auditores de la ESA y 2 miembros del Consejo de Administración. Tiene documentos, Rodrigo, nos está destrozando. La imagen en la televisión del bar del hotel era demoledora. Claudia Llorente, con un traje sastre gris que le daba un aire de autoridad y frialdad, estaba sentada frente a un enjambre de micrófonos. A su lado, 2 de los consejeros más influyentes de Celestia y un representante de la ESA. El mensaje era inequívoco. Era un golpe de estado corporativo televisado en directo. Como exdirectora de marketing y como ciudadana preocupada, decía Claudia, su voz firme y ensayada, no puedo seguir siendo cómplice del silencio que pone en riesgo la seguridad de millones de pasajeros. Durante meses he sido testigo de cómo el señor Rodrigo Santamaría ha ignorado sistemáticamente las advertencias de seguridad, ha manipulado informes y ha desviado fondos de áreas críticas como el mantenimiento para financiar sus caprichos personales y una expansión irresponsable. Mostró a las cámaras copias de correos electrónicos, órdenes internas firmadas por Rodrigo. Cada documento era una daga que se clavaba en el corazón del imperio Celestia. En la suite del hotel en Sevilla, Rodrigo observaba la pantalla, paralizado. El mundo se desmoronaba a su alrededor en tiempo real. La traición de Claudia era tan absoluta, tan perfectamente ejecutada, que por un momento eclipsó todo lo demás. Luego se giró lentamente hacia Valeria, su rostro una máscara de incredulidad y una comprensión que alboreaba. Tú, susurró, lo sabías. Todo esto, la ONG, el enfrentamiento con Claudia, lo planeaste. La empujaste a hacer esto. Valeria no respondió. Su silencio era más elocuente que cualquier confesión. Rodrigo dio un paso hacia ella, su cuerpo temblando de una furia que ya no era explosiva sino gélida. La paranoia de las últimas semanas cristalizó en una única y monstruosa certeza. ¿Quién eres?, repitió, su voz apenas un hilo. No eres Valeria Cifuentes. Esa mujer no existe.
Eres un fantasma. Eres... Se detuvo, la palabra atascada en su garganta. No se atrevía a decirla. Sería admitir la escala de su propia ceguera, de su propia humillación. Fue entonces cuando Valeria decidió que el juego había terminado. Era el momento de la revelación. Dio un paso adelante, saliendo de la sombra protectora de Gabriel. Miró a Rodrigo directamente a los ojos y por primera vez dejó que toda la dureza de Valeria se desvaneciera, permitiendo que emergiera el dolor y el desprecio de 10 años de Mariana. Su voz, cuando habló, ya no era el tono neutro y cosmopolita de la modelo. Era la voz de su esposa, pero imbuida de una fuerza que él nunca había conocido. ¿No me reconoces, Rodrigo? Mírame bien, mírame a los ojos. Son los mismos ojos que no quisiste ver durante 10 años. Los mismos que lloraron en silencio mientras tú celebrabas tus triunfos. El color desapareció del rostro de Rodrigo. Retrocedió como si lo hubieran golpeado. No puede ser. Mariana está muerta, desaparecida. Completó ella con una sonrisa sin alegría. Sí, mataste a Mariana esa noche en el Casino de Madrid, la quemaste junto con la fotografía de vuestra boda, pero te olvidaste de las cenizas, y de las cenizas a veces resurgen cosas. Cada palabra era un golpe. Rodrigo se apoyaba en una mesa, su respiración agitada. La realidad era demasiado monstruosa para procesarla. La mujer que había despreciado, la sombra insignificante, la mancha en su vida, se había transformado en la némesis que ahora lo estaba destruyendo. ¿Por qué? Logró preguntar, su voz rota. ¿Por qué? Repitió ella, y esta vez su voz se quebró por el peso de una década de dolor. Me preguntas, ¿por qué? Pregúntale a cada humillación, a cada insulto, a cada vez que me hiciste sentir que no valía nada. Me llamaste equipaje de mano, ¿recuerdas? Un peso muerto. Me dijiste que jamás sería digna de ti. Se acercó a él, su rostro a centímetros del suyo. Ya no había miedo en ella, solo una claridad glacial. Pues mira a tu alrededor, Rodrigo. Tu imperio se desmorona en directo por televisión, tus socios te traicionan, y la mujer a la que considerabas un cero a la izquierda es la arquitecta de tu caída. Dime ahora, ¿quién no es digno de quién? La revelación lo destrozó. No fue solo la pérdida de su compañía, de su poder, fue la aniquilación total de su ego. El pilar sobre el que había construido toda su vida, su infalibilidad, su superioridad, se había pulverizado. La mujer que tenía delante no era solo su enemiga, era el espejo de su propio y monstruoso fracaso como hombre. Gabriel observaba la escena, con el corazón encogido. Había temido este momento, el instante en que la venganza de Mariana alcanzara su clímax. Vio la expresión de triunfo en el rostro de ella, pero también vio el abismo que se abría a sus pies. La victoria tenía un sabor amargo. El teléfono de Rodrigo volvió a sonar. Lo ignoró. Siguió sonando, insistente. Finalmente, Gabriel lo cogió. Era el director financiero de nuevo. Dígale a Rodrigo que el Consejo ha convocado una reunión de emergencia. Van a invocar la cláusula de crisis de confianza para destituirlo. La CNMV va a suspender la cotización de la acción en la apertura. Se acabó. Dígale que se acabó. Gabriel colgó y miró a los dos. Rodrigo, un hombre roto, mirando a un fantasma. Y Mariana, victoriosa pero perdida en el eco de su propio dolor. El Consejo va a destituirte, dijo Gabriel con voz sombría, dirigiéndose a Rodrigo. Rodrigo pareció no oírle. Sus ojos seguían fijos en Mariana. Me lo has quitado, todo susurró. No, Rodrigo, respondió ella, su voz ahora cansada, como si la adrenalina de la confrontación la hubiera abandonado de repente. Yo no te he quitado nada. Simplemente te he puesto delante del precio de tu arrogancia. Todo esto lo construiste tú mismo. Yo solo he encendido la mecha. En ese momento la puerta de la suite se abrió de nuevo. Eran dos hombres de seguridad del hotel con expresión seria. Detrás de ellos un hombre con traje. Señor Santamaría, dijo el hombre del traje con una voz formal y fría, soy el representante legal del Consejo de Administración. Se le notifica su cese inmediato como CEO. Se le ruega que abandone las instalaciones y entregue todas las propiedades de la compañía. Sus cuentas y accesos han sido congelados. La humillación final. Ser despedido por un subordinado en una suite de hotel frente al fantasma de su esposa y el hombre que ahora la amaba. Rodrigo no dijo nada. Pasó junto a ellos como un autómata, su mirada vacía. El rey había sido destronado. Cuando la puerta se cerró, un silencio denso llenó la habitación.
Mariana se quedó de pie, en medio de la suite, temblando ligeramente. La venganza se había consumado, había ganado, pero no sentía la euforia que había imaginado. Solo un vacío inmenso y helado. Miró a Gabriel, sus ojos llenos de una pregunta silenciosa. ¿Y ahora qué? Antes de que él pudiera responder, su propio teléfono sonó. Era su agente de Nueva York, con la voz alterada por el pánico. «Valeria, tienes que ver esto. La rueda de prensa de esa mujer Llorente no solo ha hundido a Santa María, te ha señalado a ti. Ha filtrado tu nombre real. Mariana Obregón. Dice que eres una fraude, una conspiradora. La prensa está enloquecida. Hay un ejército de paparazzis en la puerta de tu hotel. Estás atrapada. Tu carrera, Valeria, creo que tu carrera se ha acabado». La caída de Rodrigo Santamaría fue tan rápida y brutal como el descenso de un avión en Barrena. Al día siguiente los periódicos no hablaban de otra cosa. El ocaso de Ícaro titulaba un diario económico. «Traición y venganza en los cielos de Celestia», rezaba una revista del corazón. Su rostro, antes sinónimo de poder, ahora ilustraba la crónica de una humillación pública. El nuevo Consejo de Administración, liderado por los mismos que le habían aplaudido durante años, se apresuró a distanciarse de él. En un comunicado oficial lamentaban la gestión personalista y temeraria del antiguo CEO y anunciaban una nueva era de transparencia y seguridad. Su nombre fue borrado de la página web de la compañía, su retrato retirado de la sala de juntas. En 24 horas pasó de ser el creador a ser el innombrable. Despojado de sus tarjetas de crédito corporativas, de su coche con chofer y de su acceso a la sede de Celestia, Rodrigo se encontró a la deriva en un mundo que ya no controlaba. Tuvo que abandonar la suite del hotel y registrarse en uno mucho más modesto, pagando con su tarjeta personal, que pronto alcanzaría su límite. Sus amigos en la política y las finanzas no respondían a sus llamadas. Era un apestado. Días después, regresó a Madrid. La mansión de La Moraleja, que había sido el símbolo de su triunfo, se sentía ahora como un mausoleo. El personal, al que había tratado siempre con displicencia, lo miraba con una mezcla de lástima y rencor. Se encerró en su despacho, el mismo desde el que había gobernado su imperio, y se dedicó a beber. Fue allí donde lo encontró Mariana una semana después. Había conseguido esquivar a la prensa gracias a Gabriel, que la había sacado de Sevilla en mitad de la noche. Se habían refugiado en una pequeña casa rural en la Sierra de Aracena. Durante días, Mariana lidió con las consecuencias de sus actos. La identidad de Valeria Cifuentes estaba muerta, su carrera como modelo destruida, pero extrañamente no sentía pena por ello. Valeria había sido un arma, y las armas se guardan cuando la guerra ha terminado. La pregunta que la atormentaba era otra. ¿Quién era ella ahora? Gabriel fue su roca. No la juzgó. Simplemente estuvo allí, escuchándola mientras ella desgranaba la amargura de una década, el veneno de la venganza y el vacío que había quedado después. «Él tiene que saberlo todo», dijo ella una mañana. «No las grandes humillaciones, las pequeñas, las que me mataron lentamente cada día. Necesito que lo oiga. Y necesito decírselo para poder por fin cerrar esta puerta». Así que condujo hasta Madrid, sola. Entró en la casa que una vez fue su prisión. Estaba en silencio, excepto por el sonido de una botella chocando contra un vaso que venía del despacho. Rodrigo levantó la vista cuando ella entró. Estaba demacrado, sin afeitar, con la misma ropa cara de hacía días, ahora arrugada y manchada. La habitación apestaba a alcohol y a derrota. «Vienes a regodearte», dijo, su voz ronca, «a disfrutar de las ruinas». No respondió ella, su voz tranquila. «Vengo a que me escuches». Por primera vez, se sentó en la silla frente a su escritorio, la misma silla donde se había sentado tantas veces para recibir órdenes o críticas. Pero ahora la dinámica de poder se había invertido por completo. Y entonces empezó a hablar. No le habló de la gala ni del desprecio público. Le habló de cosas que él ni siquiera recordaría. «¿Recuerdas esa cena con los banqueros alemanes? En nuestro segundo año de casados». Comenzó. «Me pasé 2 días estudiando alemán para poder decir un par de frases y no hacerte quedar mal. Cuando lo intenté, te reíste y le dijiste al grupo: perdonadla, es adorablemente simple, su mayor ambición es que no se le queme el bizcocho». Todos rieron. Y yo no volví a abrir la boca en toda la noche. Le habló de la vez que él tiró a la basura un cuadro que ella había pintado, diciendo que esa basura no iba a fear las paredes de su casa.
Le recordó el día del funeral de su madre, cuando él se impacientó porque ella lloraba demasiado y le dijo que tenía una reunión importante y que la vida seguía. Le contó las innumerables noches que ella se había quedado dormida en el sofá esperándole, solo para que él llegara de madrugada oliendo al perfume de otra mujer y ni siquiera la mirara. Habló durante casi una hora. Con una calma implacable fue reconstruyendo el mosaico de su crueldad cotidiana, de su desprecio constante. No levantó la voz, no lloró, simplemente expuso los hechos uno tras otro como un fiscal presentando pruebas irrefutables. Rodrigo la escuchaba y por cada recuerdo que ella desenterraba, él se encogía un poco más en su sillón. Eran cosas que él había hecho, sí, pero las había hecho sin pensar, como quien aparta un mueble que estorba. Nunca se había detenido a considerar el efecto de sus palabras, de sus acciones. En su universo ella no tenía sentimientos, era un accesorio. Ahora, esas pequeñas crueldades, vistas a través de los ojos de ella, se revelaban como lo que eran, actos de una vileza insondable. Cuando ella terminó, el silencio en la habitación era absoluto. Todo eso, susurró él. Yo no lo recuerdo así. Claro que no, dijo Mariana. Tú nunca me viste. Él se levantó, tambaleándose, se acercó a ella y, para sorpresa de Mariana, se arrodilló. Apoyó la cabeza en sus rodillas, sus hombros sacudidos por sollozos secos y agónicos. Perdóname, rogó, su voz ahogada. Mariana, perdóname. Fui un monstruo. Lo he perdido todo y me lo merezco, pero por favor, perdóname. Mariana lo miró arrodillado ante ella. Era la imagen que había fantaseado durante años, el día que él la buscara de rodillas. Pero ahora que estaba sucediendo, no sentía triunfo. Sentía una profunda y abrumadora tristeza y piedad. Puso una mano sobre su cabeza, un gesto que no era de perdón, sino de despedida. Adiós, Rodrigo. Se levantó y salió del despacho, dejándolo arrodillado en medio de las ruinas de su vida. Mientras caminaba por el largo pasillo de mármol, sintió que un peso inmenso se desprendía de sus hombros. La cadena que le había atado a él durante tantos años, la cadena del odio y la venganza, finalmente se había roto. Gabriel la esperaba fuera, apoyado en el coche, no le preguntó qué había pasado, simplemente le abrió la puerta. ¿Estás bien?, le preguntó mientras se alejaban de la mansión. Sí, respondió ella, mirando por la ventanilla cómo la casa se hacía pequeña. Por primera vez en mucho tiempo, creo que sí. Pero Gabriel, aunque aliviado, seguía preocupado. Veía que Mariana se había liberado del odio, pero temía que la sombra del pasado aún la encadenara de otras formas. El mundo ahora la veía como una conspiradora, una femme fatal. Reconstruir una vida a partir de eso no sería fácil. Mientras tanto, en su despacho, Rodrigo Santamaría dejó de llorar. El ruego y el arrepentimiento se desvanecieron, reemplazados por una última chispa de su antigua arrogancia. La desesperación se levantó y fue hacia su caja fuerte. Si su imperio se hundía, se hundiría luchando, tenía un último as en la manga, una maniobra corporativa de altísimo riesgo que había diseñado hacía años para un escenario apocalíptico. Una jugada que podría salvar a Celestia o destruirla para siempre, junto con sus nuevos dueños y, por extensión, todos los que se interpusieran en su camino. Cogió el teléfono y hizo una llamada a un número en las Islas Caimán. Habla Santamaría, dijo, su voz recuperando un eco de su antiguo poder. Activen el protocolo Tierra Quemada. El Salón Aeronáutico de Le Bourget, en París, era el escenario más importante del mundo para la industria de la aviación. Era allí donde se cerraban los acuerdos multimillonarios, se presentaban las nuevas tecnologías y se forjaba el futuro de los cielos. Para el nuevo Consejo de Administración de Aerolíneas Celestia, era la oportunidad perfecta para presentar su nueva era y distanciarse definitivamente de la sombra de Rodrigo Santamaría. Habían organizado un evento de gala para anunciar la compra de 30 nuevos aviones de bajo consumo, un gesto para tranquilizar a los inversores y a los reguladores. Pero Rodrigo no había terminado. Su protocolo Tierra Quemada era una obra de arte de la destrucción corporativa. Años atrás había creado una red de compañías fantasma en paraísos fiscales y a través de ellas había adquirido en secreto una cantidad masiva de derivados financieros ligados a la deuda de Celestia. Estos instrumentos eran como bombas de tiempo.
Si el valor de la deuda de la compañía se desplomaba, él obtendría beneficios astronómicos, mientras que la propia Celestia se enfrentaría a una crisis de liquidez que la llevaría a la quiebra. Desde su exilio autoimpuesto, Rodrigo ejecutó su plan. Empezó a filtrar a agencias de calificación de riesgo de forma anónima la información más dañina de su propio dossier, aquella que ni siquiera Claudia conocía. Detalles sobre penalizaciones ocultas, litigios pendientes y proyecciones financieras infladas. El objetivo era provocar una rebaja drástica en la calificación de la deuda de Celestia justo en el momento de la gala de Le Bourget, creando el pánico perfecto. Mientras tanto, la tormenta mediática en torno a Mariana no amainaba. Claudia Llorente, ahora elevada a la categoría de heroína corporativa por algunos y de traidora por otros, seguía alimentando a la prensa. En una entrevista insinuó que Mariana había sido cómplice de Rodrigo en sus peores prácticas antes de decidir traicionarlo. No nos engañemos, dijo Claudia con una falsa seriedad. La señora Obregón vivió una vida de lujo durante 10 años. ¿Realmente creen que no sabía nada? ¿Es tan culpable como él? Su venganza no es un acto de justicia, es una lucha de poder entre dos monstruos. Esta nueva narrativa caló en la opinión pública. Mariana pasó de ser la víctima vengadora a una figura ambigua y oscura. Los paparazzis la acosaban sin tregua en su refugio de la sierra. Las ofertas para contar su historia en televisión, con cheques de 6 cifras, no dejaban de llegar. «Quieren convertir nuestra vida en un circo», le dijo Gabriel, furioso, después de echar a un fotógrafo que se había escondido en los arbustos. «No podemos quedarnos aquí para siempre». «No sé a dónde ir», Gabriel confesó Mariana, su recién encontrada paz resquebrajándose. «Mariana Obregón es una apestada. Valeria Cifuentes es una fraude. No tengo nombre, no tengo lugar». Fue Gabriel quien, en un acto de fe y amor, tomó una decisión. «Pues entonces crearemos un lugar nuevo». Sin decirle nada, Gabriel contactó con un viejo amigo, un respetado periodista de un dominical de prestigio, conocido por sus reportajes profundos y humanos. Le ofreció la exclusiva de la verdadera historia de Mariana, no un relato sensacionalista, sino un testimonio honesto sobre el abuso psicológico, la supervivencia y la reinvención. «No quiero dinero», le dijo Gabriel al periodista. «Quiero que el mundo vea a la mujer que yo veo, no a la vengadora, no a la conspiradora, a la superviviente». Mariana, al principio, se negó. Tenía miedo de exponerse de nuevo, de que sus palabras fueran tergiversadas. Pero Gabriel la convenció. «La única forma de controlar tu historia es contarla tú misma», le dijo. «Con tu propia voz. Es el último paso para ser libre». La entrevista se realizó en la casa rural. Durante 2 días Mariana habló, contó su historia con una honestidad desgarradora, sin omitir sus momentos de debilidad ni la rabia que la había consumido. Habló del miedo, de la invisibilidad y del difícil camino para reconstruir su autoestima. Y habló de Gabriel no como su salvador, sino como el hombre que le había mostrado que era digna de ser amada por quien era, no por la máscara que llevaba. La noche de la gala de Celestia, en Le Bourget, todo confluyó. Mientras el nuevo CEO subía al estrado para anunciar su multimillonaria compra de aviones, los terminales de Bloomberg empezaron a parpadear en rojo. La principal agencia de calificación acababa de rebajar la deuda de Celestia a la categoría de bono basura. El pánico se extendió por la sala. Los banqueros que financiaban la operación se levantaron de sus mesas, sus teléfonos pegados a la oreja. La presentación se detuvo. El evento, que debía simbolizar el renacimiento de la compañía, se convirtió en su funeral. La maniobra de Rodrigo había sido un éxito. La crisis de liquidez era inminente. Aerolíneas Celestia se enfrentaba a la bancarrota. Al mismo tiempo, en los kioscos y en Internet se publicaba el reportaje sobre Mariana. El titular era simple: «Yo, Mariana». La portada era una fotografía en blanco y negro tomada por Gabriel. No era Valeria Cifuentes, la diosa inalcanzable. Era Mariana Obregón, una mujer de 40 años, con arrugas de expresión alrededor de los ojos, una mirada serena y una fuerza tranquila. El impacto fue inmediato y profundo. El relato de Mariana, crudo y sincero, cambió la percepción del público. Las redes sociales se llenaron de mensajes de apoyo. Grupos de defensa de las víctimas de abuso psicológico elogiaron su valentía. Su historia resonó en miles de personas que se habían sentido invisibles en sus propias vidas. En medio del caos de Le Bourget, con su compañía colapsando, el nuevo CEO de Celestia fue abordado por la prensa. «¿Qué opina del artículo sobre Mariana Obregón?».
¿Fue ella la responsable de esta crisis? El CEO, desesperado por encontrar un chivo expiatorio, no lo dudó. ¿Esta compañía es víctima de una vendetta personal? ¿Las acciones del señor Santamaría y de su exesposa nos han llevado a esta situación? ¿Ambos son responsables? La acusación puso a Mariana de nuevo en el ojo del huracán, pero esta vez algo era diferente. Ella no estaba sola. Gabriel, viendo las noticias, supo que tenía que protegerla a cualquier precio. Hizo una llamada a su amigo periodista. Hay una parte de la historia que no contamos, dijo Gabriel. La parte de Rodrigo. Necesito que me ayudes a encontrarlo. Mientras la noticia de la quiebra inminente de Celestia se convertía en un escándalo internacional, Rodrigo Santamaría estaba sentado en la terraza de un café en Valencia, mirando el mar. Había ganado su última batalla. Había destruido su propia creación para que nadie más pudiera tenerla. En sus cuentas en el extranjero, los beneficios de su apuesta se contaban por cientos de millones. Era más rico que nunca. Y nunca se había sentido tan vacío. Vio en una tablet la noticia del reportaje de Mariana, leyó sus palabras, vio la foto que Gabriel le había hecho, y por primera vez no vio a la mujer que él había despreciado ni a la vengadora que lo había destruido. Vio a una extraña, una mujer completa y en paz, que existía en un universo donde él ya no tenía cabida, y comprendió la verdadera naturaleza de su derrota. No había perdido una compañía. Había perdido la oportunidad de conocer a la única persona que podría haberlo salvado de sí mismo. Su teléfono sonó. Era un número desconocido. Contestó. Rodrigo, soy Gabriel Altamirano. El silencio al otro lado de la línea fue largo. Sé lo que has hecho, continuó Gabriel, y sé por qué lo has hecho. Pero ahora tienes que enfrentarte a las consecuencias. No por Celestia, por ella. La prensa la está culpando a ella también. Solo tú puedes exonerarla. Tienes una última oportunidad para hacer algo decente en tu vida. Justo en ese momento, Rodrigo vio a dos hombres con traje oscuro caminando hacia su mesa. No eran periodistas. Eran agentes de la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal. Alguien de su red de paraísos fiscales, asustado por la magnitud del colapso, lo había delatado. Demasiado tarde, Altamirano dijo Rodrigo al teléfono mientras los agentes llegaban a su mesa: el vuelo ha llegado a su destino final. Se levantó, dejó que le pusieran las esposas. Su rostro, completamente inexpresivo, había perdido de todas las formas posibles. Y mientras se lo llevaban, lo único que lamentaba no era su libertad, ni su imperio, ni su fortuna. Era no haber contestado a esa llamada 5 minutos antes. El arresto de Rodrigo Santamaría fue el capítulo final del espectacular derrumbe de Aerolíneas Celestia. Las acusaciones eran abrumadoras: manipulación de mercado, uso de información privilegiada, fraude a gran escala. Su protocolo Tierra Quemada no solo había llevado a la compañía a la quiebra, sino que había dejado un rastro de destrucción que le aseguraba una larga condena. En la sala de interrogatorios, frente a los fiscales, Rodrigo se mostró extrañamente cooperativo. Confirmó cada detalle de su plan, pero hizo una cosa que nadie esperaba. Exoneró por completo a Mariana. Ella no tuvo nada que ver con esto, declaró, su voz monótona. La destrucción de Celestia fue obra mía, y solo mía, mi venganza. Mariana Obregón fue mi primera víctima, no mi cómplice. Durante 10 años la sometí a un abuso que ningún ser humano debería soportar. Todo lo que hizo después lo hizo para sobrevivir a mí. Su confesión, filtrada a la prensa, fue la última pieza del puzzle. El relato de Mariana quedaba validado por la única persona que podía corroborarlo, su propio verdugo. La opinión pública la abrazó definitivamente. Dejó de ser la villana o la femme fatal para convertirse en un símbolo de resiliencia. Meses después, el polvo se había asentado. Aerolíneas Celestia fue intervenida por el gobierno y reestructurada, vendida por partes a competidores. Su nombre, antes sinónimo de lujo y poder, se convirtió en una nota a pie de página en la historia de los grandes fracasos empresariales de España. Claudia Llorente, cuya traición había iniciado la avalancha, se encontró con que su victoria era hueca. Ninguna empresa seria quería contratar a alguien con su reputación y se vio obligada a aceptar un trabajo mediocre en el extranjero, lejos del poder que tanto ansiaba. Rodrigo fue condenado a una larga pena de prisión. Despojado de su fortuna, que fue confiscada para pagar parte de las deudas que había generado, se convirtió en un recluso más. Las noticias decían que pasaba sus días en la biblioteca de la prisión leyendo filosofía y escribiendo cartas que nunca enviaba. Había perdido su imperio, su libertad y su nombre.
Lo único que le quedaba era el tiempo para confrontar el coste de su arrogancia. En una pequeña cala de la Costa Brava, Mariana Obregón caminaba descalza por la orilla. El sol de la tarde le calentaba la piel, llevaba un vestido sencillo de lino blanco, su pelo recogido en una coleta informal. No había rastro de la elegancia estudiada de Valeria Cifuentes, ni de la timidez asustada de la antigua Mariana. Era simplemente ella misma. Gabriel estaba a su lado, montando su cámara en un trípode, preparándose para capturar la luz del atardecer. No la fotografiaba a ella, sino al paisaje. Su relación había florecido lejos de los focos, en la quietud de una vida normal. Habían comprado una pequeña casa con vistas al mar, un lugar para sanar y construir un futuro. He recibido una oferta, dijo ella mirando las olas. Una fundación que ayuda a mujeres víctimas de abuso psicológico quiere que sea su embajadora, que dé charlas, que comparta mi historia. ¿Y qué vas a hacer?, preguntó Gabriel, acercándose y rodeándola con un brazo. Voy a aceptar, respondió ella, apoyando la cabeza en su hombro. Durante años no tuve voz. Ahora que la he encontrado creo que debo usarla. Valeria Cifuentes quería venganza. Mariana Obregón quiere construir algo. Él la besó en la frente. Estoy orgulloso de ti, de todo lo que has superado. No lo hice sola, dijo ella, girándose para mirarlo. Tú me enseñaste a verme como alguien digno de ser amado. Me enseñaste a volar otra vez, pero no en un avión, sino por mí misma. En ese momento, un avión comercial dibujó una estela blanca en el cielo anaranjado. Mariana lo siguió con la mirada. Durante años, la visión de un avión había sido un recordatorio de su jaula, del imperio de Rodrigo. Ahora lo veía de forma diferente. Era un símbolo de viaje, de libertad, de nuevos comienzos. Se giró hacia Gabriel, sus ojos brillantes de una emoción serena y profunda. Ya no había sombras del pasado en ellos, solo la luz del presente y la promesa del futuro. Había cerrado el círculo. La mujer que había sido humillada, que había renacido en el fuego de la venganza, había encontrado finalmente la paz, no en la destrucción de su enemigo, sino en la construcción de su propia felicidad. Comprendió que su destino nunca había estado ligado al de Rodrigo, ni para bien ni para mal. Su verdadero destino era este: el amor tranquilo, el propósito encontrado y la libertad de ser simplemente ella. Gabriel sonrió, capturando la expresión de su rostro con la mirada antes de volver a su cámara. El sol se hundía en el horizonte, tiñendo el mundo de colores cálidos y suaves. Mariana miró una última vez al avión que se perdía en la distancia y pensó en el viaje que la había llevado hasta allí. El dolor, la rabia, la reinvención y finalmente la sanación. El verdadero vuelo, se dijo a sí misma, sintiendo la mano de Gabriel en la suya, no se mide en millas, sino en corazones capaces de amar.